Pero mire, en la línea telefónica, y agradezco mucho que nos tome la llamada, la maestra Gabriela Jiménez. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Gabriela, muchas gracias por tomar la llamada, bienvenida. Muchas gracias a ustedes, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela, yo decía, pues lo que estamos viendo en el Amazonas, yo no recuerdo haberlo visto pues en ningún otro momento de la vida, pues no sé si hay algún registro de esto. No, yo tampoco tengo conocimiento de un evento tan grande, tan desastroso y tan fuerte a nivel mundial. Creo que las dimensiones ya se nos escapan de nuestra imaginación, ya no lo podemos ni siquiera imaginar. Ahora, el tema es también con el incendio, más allá obviamente de las pérdidas de cientos de hectáreas de árboles, etcétera, etcétera, pero también hay pues cientos de especies que son algunas endémicas de la zona que también están en riesgo, Gabriela. Sí, claro que sí, no son cientos. Son 300 millones de especies que habitan en la selva, de los cuales no tengo registros cuántos ya se perdieron en números, no en especies, pero seguramente ya están afectando algo por el estilo. Yo te puedo decir, para que tomes una especie de cálculo, que en un árbol de 2 a 5 metros puede albergar 3.000 especies de insectos distintos, para que te des la idea de la diversidad de la cantidad de especies que alberga el Amazonas. Una cantidad impresionante, y todo esto pues está en riesgo. Ahora, esto también, Gabriela, digo, yo no tiene una relación totalmente directa, pero por otro lado, estamos viendo en el cono sur este incendio sin proporciones en el Amazonas, pero también por otro lado estamos viendo en el hemisferio norte y en Groenlandia un deshielo que nunca antes tampoco habíamos visto, y esto de alguna manera, estos 12 fenómenos pues sí tienen una correlación o no tanto, Gabriela. No tienen relación directa. Puedo decirte en general que son, abusando un poquito de la situación, que son producto del cambio climático. Uh-huh. Por supuesto, el deshielo que hemos tenido este iceberg que ya perdimos, de esta zona de hielo ya la perdimos, sí es producto del cambio climático. Uh-huh. Las temperaturas han aumentado de tal manera que el pobre ya no aguantó. En el caso del incendio del Amazonas, tienes que tomar en cuenta que en el cono sur ahorita es época de secas. Uh-huh. Y que lo que ha sucedido es que los lugareños han tratado de llevar sus parcelas, a llevar la acostumbrada, supongo que tomba, rosa y quema, para poder preparar la tierra para sembrar. Se les debe haber salido de las manos, afectan un poquito los rayos del sol, que con un poquito de hierba seca prende de inmediato. Deben haber sido un montón de factores que se juntaron, los cuales generaron los incendios. Y debe haber sido así, porque no empezó en un punto, fueron en varios puntos. Entonces, puede ser también efecto de calentamiento global, es decir, la sequía fue más fuerte. Recuerda que es un año de efecto niño, entonces ha llovido menos y hay más. Claro, y además, bueno, afecta de manera muy fuerte. Si claro. eso le agregas que se encontró por ahí un vidrio, un pedazo de plástico que hizo efecto lupa, pues ya perdimos. Claro, y esto no, pues todo esto en medio de un gobierno brasileño que abiertamente ha dicho que pues quiere vender terrenos del Amazonas para empresas, que quiere seguir destruyendo zonas para cultivos, y que se ha declarado abiertamente en contra del calentamiento climático, un escéptico del calentamiento climático. Entonces, eso no ayuda en nada. No, claro que no. Tenemos muchas personas que por supuesto no creen en el calentamiento global, ni el cambio climático, ni nada por el estilo. Sin ir más lejos, aquí en México te puedes subir en un taxi y el personaje del chofer te dice que no es cierto, que son argumentos del gobierno, que no es cierto que falta agua, que no es cierto que estamos al borde de la crisis. La gente no se lo cree. No. Y eso le podemos echar la culpa a la falta de educación ambiental. No. Eso sí no tiene vuelta de hoja. Aquí en México, en China, en Brasil, eso es falta de educación ambiental. Y de eso pues podríamos tener un poquito la culpa precisamente nosotros, los investigadores del tema, que no nos hemos abocado a llevar esa información a todos los niveles.
pues es un tema pendiente. Maestra Gabriela Jiménez, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias, para Capital 21, y si nos lo permite, pues seguiremos comunicando en comunicación justamente para seguir con estos temas. Claro que sí, Jonathan, estoy a sus órdenes. Al contrario, buenas tardes, la maestra Gabriela Jiménez, profesora investigadora del Instituto de Geología de la UNAM.